Que Dios los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es daños a terceros. Empezamos. Muy bien, mis hermanos, este tema es muy interesante porque uno siempre escucha daños a terceros en cuanto a choques de carros, de motos, o sea, todo lo que tiene que ver con tránsito. Quiero que veamos lo que conlleva, lo que es la responsabilidad de daños a terceros. Pero ¿qué es eso, daños a terceros? Sencillamente es, mis hermanos, que yo puedo ocasionar un accidente y va mi familia en el vehículo o en la moto y yo choco a una persona que no tiene que ver absolutamente nada, qué sé yo, no es nada mío, no tiene que ver absolutamente nada, sino que de ahí le tocó, lo choqué, le abollé el carro. Una persona ajena de mi persona. Vean lo que quiere decir, según el Instituto Nacional de Seguros, lo que conlleva lo de daños a terceros. Veamos. Estamos viendo aquí, mis hermanos, ojo qué interesante, lo del grupo INS, que es una aseguradora aquí en Costa Rica. Y pueden ver acá, dice responsabilidad civil, dice acá. Dice extracontractual por daños a la propiedad de terceros autoexpedible. Vean lo que dice acá, se los voy a marcar por acá, véanlo. ¿Se imagina golpear un carro del año con su vehículo? Sin duda, pocas personas cuentan con el presupuesto necesario para asumir esa responsabilidad. Imagínense, pegar un Jaguar, un Toyota Prado, un Hilux del año. Eso yo me pongo a llorar, hermanos. Y después dice, y es que si usted es dueño de un vehículo y haciendo uso del mismo golpea a otro automóvil o una propiedad, debe responder por los daños. Eso se llama responsabilidad civil. Vean qué interesante. Después dice por acá, para apoyarle los costos se creó este seguro, que no discrimina la antigüedad del vehículo ni requiere inspección del mismo y además se puede adquirir de forma rápida e inmediata. Dice por acá, su precio varía dependiendo del tipo de carro, que se paga una vez al año. Bueno, aquí dice el clic para la compra en consulta del Macham o en otras cositas. Entonces vemos que hay un apartado entre los seguros que habla sobre esta cobertura. Vean qué interesante esta que está acá. Dice, este seguro protege la responsabilidad civil extracontractual, responsabilidad por ley, sin que haya un contrato. Vamos a ver por acá. Dice, por daños a la propiedad de terceros que ocasiona el conductor del vehículo en forma accidental, siempre que la causa sea un accidente de tránsito con motivo de propiedad, uso o mantenimiento de vehículo cuya placa esté asegurada al ser declarado responsable civil. Vemos acá, protege el daño que produzca el vehículo asegurado al automóvil del cónyuge, hijo, familiares hasta el tercer grado de consanguinidad. Ojo, estamos hablando de un accidente donde protege el automóvil del cónyuge, hijos y familiares de tercer grado de consanguinidad. Dice, es la relación de sangre entre dos personas. Los parientes consanguíneos son aquellos que comparten sangre de tener algún pariente en común o afinidad parentesco aplicado
un deducible especial. Muy bien, volvemos. Estamos viendo, mis hermanos, que en cuanto a accidentes de tránsito, hay una aseguradora con una póliza que si yo choqué el carro de la persona que iba adelante en esa presa, por dicha no va a salir de mi bolsillo, sino que yo contraté un seguro para cuando pase eso va a cubrir el accidente que yo ocasioné. Muy bien, hablando sobre eso, ¿qué pasa cuando yo peco y afecta a otros? Porque ya hemos hablado mucho de las consecuencias del pecado. ¿Qué va a pasar conmigo? Las consecuencias, sea a mediano, corto, largo plazo. ¿Qué pasa si yo sigo en una condición de pecado? Que los que practican el pecado y no quieren cambiar y no quieren arrepentirse, ya lo hemos hablado, por ejemplo, en videos de tips para ir para el infierno, que eran 3. O sea, todo eso ya lo tenemos claro. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando mi pecado afecta a personas, como por decirlo, personas inocentes que no tienen que ver absolutamente nada de la práctica pecaminosa que usted está haciendo, que yo estoy haciendo? Ese es el tema de hoy, mis hermanos. Al final de cuentas, muchas personas dicen, déjenme, es mi vida, déjenme. Yo soy el que ya voy a asumir la responsabilidad, pero al final déjenme, ¿qué les importa a ustedes? Pues nos importa mucho, porque si fuera que ese pecado no va a afectar a las personas que nos rodean, sean personas queridas o tal vez conocidas o porque le tocó. Aquí decimos en Costa Rica una frase que dice, salió rascando. Salió rascando quiere decir que no tenía nada que ver con el asunto, pero salió regañado, salió involucrado. Entonces, cada vez que diga salió rascando, es eso, para que lo tengamos bien claro. Entonces, vemos que ante un accidente de tránsito hay una especie de solución. Pero en cuanto a pecados que daña a terceros, alguien dirá, ¿pero qué va a estar dañando a terceros si yo ando acostándome con tal persona? ¿En qué le afecta al resto? Pues mucho. ¿En qué le afecta que yo ande pegándome la fiesta en borracheras? Pues mucho, ya lo vamos a ver. Donde si tenemos hijos, ¿quiénes van a ver esas escenas? Más si cuando después de pasado de copas comienzo a ser feo, comienzo violento, comienzo a golpear la pared, comienzo a golpear a las personas cercanas. Eso es daños a terceros. Donde no tienen nada que ver con nuestra práctica pecaminosa, pero afecta a otras personas en el camino. Vamos a empezar claramente con el libro de Génesis, con la caída del hombre. Leamos la siguiente cita. Génesis 3, versículos 17 al 21. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vemos en el versículo 17 que dice que la tierra fue maldecida. Ahora la pregunta es, ¿la tierra tuvo que ver cuando estaba la serpiente y la tierra estaba metida diciéndole la tierra, aunque suene tonto, la tierra diciéndole a Eva, sí, coma con la serpiente ahí, los dos ahí haciendo yunta, la serpiente y la tierra, sí, vea, hágale, vea, no, vas a ser como Dios y un montón de cosas? En ningún momento se menciona la tierra. Los actores principales es la serpiente, Eva
y después Adán, nada más. La tierra no tenía que ver absolutamente nada. Ahí es donde hablamos daños a terceros. Por culpa de ese pecado, la tierra fue maldita. Ahora, si vemos en el versículo 21, se los voy a poner aquí para que puedan ver, dice que Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de piel y los vistió. Eso es lo único que dice, pero yo pienso, porque procuro ser lo más imaginativo y creativo, que no sé, ahí no dice qué tipo de animal, qué tipo de piel era de ese animal. Pensemos, no sé, una tela de un cordero o no sé, de una liebre o algo. O no sé, ahí lo que sea. Vemos que hasta Dios sacrificó, mató animales para hacer túnicas, ojo, para cubrir su desnudez de Adán y Eva. O sea, entonces estamos viendo aquí que la tierra salió rascando. Recordemos lo que es rascando, ¿verdad? Y esos animales que Dios hizo túnicas de pieles, salieron rascando. Como ahorita me estoy rascando. Les pregunto, ¿tenía que ver esos animalitos morir a causa del pecado de ellos? No. La tierra tuvo que ver esas consecuencias de espinos y cardos y vas con el sudor de tu frente y vaya, siembre y cultive porque la tierra quedó maldita. No. Entonces vemos daños a terceros. Ahora, no solo eso, mis hermanos. Si vemos en el huerto del Edén, Dios le dice a Adán que tiene que ponerle nombre a los animales, o sea, él era el mayordomo. Pero cuando el pecado entra, vemos en un ámbito más amplio, más macro, que cuando peca, se distorsiona también la naturaleza, los animales. En aquel tiempo, no me imagino a Adán y Eva enjaulados caminando por el huerto del Edén, porque después un león la atacaba. No creo eso. O un rinoceronte. Tampoco creo eso. O algún animal ahí y andando con botas y con un machete porque después una culebra los va a picar o algo así. La verdad, eso no pasaba. Pero vemos que después de la caída del hombre todo se distorsiona. Toda la naturaleza. ¿Cómo está la naturaleza ahora? ¿Será que yo puedo ir a agarrar de almohada un león? Vivo, por supuesto, o un tigre, o un rinoceronte salvaje, o un elefante así. Ya hay hijos están domesticados algunos. Bueno, yo he visto en videos que por más domesticados, por más animales salvajes en cautiverio, sacan su instinto y atacan a ese domador. Donde al principio de la creación, antes que ellos fallaran, Adán y Eva no andaban ahí como, uy, cuidado, Eva, venga para acá, cuidado, ahí está el león, uy, cuidado, Eva, el puma. O Eva diciéndole, mi amor, cuidado, ahí está el tigre. Yo no creo eso. Andaban libres, confiados. Y vemos que por causa del pecado de Adán y Eva, afecta a terceros. La tierra, primero ya los animales tuvieron que morir para hacer vestiduras. Y si lo vemos así, eso era lo que se podría ver, lo que le iba a pasar a Jesús. Esos animales, o ese animal que murió para darle túnicas de piel a Adán y Eva, se podría decir que es Jesús. Esos animales inocentes para cubrir su desnudez, su pecado. Pero más adelante vemos que Jesús, siendo inocente, también tuvo que morir por todos los pecados de nosotros. No sé si se habían puesto a pensar en eso. Entonces, vemos claramente que todo se distorsiona, todo. No fue que expulsados del huerto, no, sino que todo se distorsiona. Entra la enfermedad, entra la maldad, entra muchas cosas. Ahora, veamos un pequeño video de lo que pasa cuando uno
O una persona, qué sé yo, se enfrenta, por ejemplo, a un león, que fijo no hubiera pasado lo que vamos a ver en los tiempos de Adán y Eva antes que ellos fallaran. Veamos. E leão morde Ok, e podemos arrasta ver britânico ese león. de 64 Vean anos. ustedes, vean qué interesante. Está ahí. Llega ese señor. Ojo, ese señor. Llega ahí, corre, porque el león, ojo, se lo iba a devorar. Vean que vuelve ahí, pero no le da tiempo. Y vean lo que hace. Se lo lleva. Se lo llevó. Distorsión del pecado. Hasta los animales. Vean. Ojo. Qué impresionante. Vean qué impresionante. Y vean los gritos escuchen los gritos de las personas. Qué. Vejam a força do Vean la animal. toma otra vez. Qué impresionante. Vean, el señor por dicha sobrevivió. Entonces vemos que con esos animales, vean este. Ataca esta mulher. Lo que les decía, Veja. un animal león domesticado. Uy, pero vean ustedes. Qué impresionante. Híjole. Le agarró el brazo. Wow. Muy bien, mis hermanos. Vemos claramente que ahora las cosas son diferentes a lo que se veía antes. Un ejemplo más de la Biblia, porque tenemos ejemplos de sobra. Vemos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vemos que fue liberado. Dios libera al pueblo de Israel de Egipto por medio de Moisés, por medio de todos sus extraordinarios eventos sobrenaturales para los humanos. Y vemos un pueblo de Israel que sale del pueblo de Egipto, pero Egipto no sale de sus corazones. Comienzan con la idolatría, comienzan a sustituir al Dios verdadero por dioses paganos. Vemos que hacen un becerro de oro, comienzan siempre a estar inconformes, comienzan a quejarse. Ay, recuerdo cuando comíamos esos hoyones de carne y aquí estamos muriendo en el desierto. Ay, y qué tirada, porque ahora nos estamos muriendo de sed y allá teníamos agua, teníamos carne en Egipto y era una majadería. Entonces ellos persistían en su corazón, volviendo a ver atrás y diciendo, es que Egipto era mejor. Es que Egipto, donde fueron liberados, donde antes de esa liberación, más bien se pasaban quejando, que los azotaban, y cuándo va a venir el libertador, y un montón de cosas. Ahora, vemos una nueva situación de daños a terceros. Vean, Números 32, versículo 11 al 13. Dice, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Mis hermanos, el problema no es que peque y en el peor de los casos que gente que diga, ay, me voy para el infierno, ¿qué me importa? O sea, el problema no es solo eso. El problema es que voy a dañar a personas que me rodean. Siempre va a afectar y despedazar a muchas personas cercanas. Vemos aquí en esta situación el pueblo de Israel que no les da la gana cambiar. Dicen que no fueron perfectos ante los ojos de Dios, no se apartaron del pecado, quisieron seguir en sus caminos torcidos. Vemos que sale dañado 3 sectores. Dice que los que son menores de 20 años, o sea, esas personas pudieron ir a la tierra prometida casi de una, pero no, tuvieron que andar 40 años en el desierto para que muriera aquella generación. Eso, por ahí. Vea que por culpa de los grandotes, como dicen, efecto dominó. Daños a terceros, a los menores de 20 años. Después vemos a un Caleb y a un Josué que decían que eran perfectos. O sea, ellos se mantenían en el camino de Dios, pero
A causa de esta generación perversa, también ellos tuvieron que, mire, 40 años en el desierto por culpa de esta generación pecadora. Entonces vemos, mis hermanos, que claro está que el pecar no es que solo peco, sino que daño a otras personas, lastimo, marco, hiero a muchas personas por causa del pecado que yo estoy cometiendo, que estoy practicando. Veamos ahora otro caso bien sonado, dirían los noticieros. El rey David, ese rey que compuso cánticos preciosos. Vemos que andaba por el tejado, la parte de arriba, y ve una mujer hermosa y se da cuenta que era casada y se acuesta. Bueno, ya no digo más, lean conmigo. Segunda de Samuel 11, 2 y 5. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijo: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. O sea, la mujer era casada. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Vemos aquí claramente que David comete adulterio porque se acuesta, agarra la fuerza a esa mujer, porque él era el rey, con una mujer que es casada. Entonces, aquí el daño es bastante serio, es bastante grave, porque el esposo, vean lo que pasa. Segunda Samuel 11, 14, 15. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que él sea herido y muera. Daños a terceros. Urías, un fiel hombre del reino de David, donde David procuró, bueno, esto fue como última instancia, porque David manda a llamar a Urías: Urías, vaya con su esposa, vaya, acuéstese, descanse. Y Urías decía: no, ¿cómo voy a hacer yo eso? Estar con mi esposa donde el ejército está en batalla, yo no puedo. Después lo embriaga y bueno, pasan varias cosas como para que Urías fuera a la casa y meterle el hijo de David a él, popularmente hablando. Pero al final Urías dice: no, mi señor, qué hombre más fiel. Vea lo que son las cosas. Un hombre fiel. David manda al capitán del ejército, a Joab, y dice: póngame Urías al frente y déjenlo ahí solo para que lo hieran y muera. Y Urías, uy, qué cólera, Urías lleva esa misma carta, su sentencia de muerte, y se la da al capitán, al teniente, al jefe, y la ve. Y como es el rey, no cuestiona, hace lo que el rey dice. ¿Qué pasa? Ponen a Urías en la parte más recia de la batalla. Yo me imagino así como con señales, como háganse para atrás, deja a Urías solo. Y pum, muere. Daños a terceros. El problema, vean mis hermanos, si fuera que al final de cuentas el pecado queda conmigo y solo yo soy el dañado y al final no me interesa nada de Dios, y me voy para el infierno y listo, y ya se acabó el asunto. El problema, mis hermanos, es que dañamos a otras personas. Y vemos en este caso a Urías, que muere a causa de David para tapar, encubrir un pecado. Tema de hoy: daños a terceros, mis hermanos. Y podríamos seguir dando ejemplos, por ejemplo en Génesis 4 del 8 al 12, donde Caín mata a su hermano. Tenía envidia, celos, enojo. ¿Se acuerdan de las emociones del video pasado? No tenía control de sus emociones, enojo, envidia, ira, lo cegó. Mató a una persona inocente. Dañó a una persona que no tenía que ver nada con sus situaciones, conflictos internos de sus pecados. Otro caso, Judas.
Vemos a Judas, mis hermanos, que cambia, hace un trueque con los fariseos. Bueno, de ahí, deme 30 piezas de plata y de ahí yo les doy a Jesús. Ahí vemos otra vez la analogía que Jesús, siendo inocente, murió por la avaricia de Judas. Pero obviamente el trasfondo es porque Jesús tenía que morir por todos los pecados, por toda la maldad, por todas las enfermedades, por todo, donde Adán y Eva abrieron esa puerta donde entró todas esas maldiciones. Entonces vean qué interesante, mis hermanos, lo que pasa cuando nosotros pecamos. Es que es mi vida. No, yo sé que puede ser su vida, pero el problema es que vas a dañar a otras personas. Es que voy a adulterar, es que está guapa aquella chavala, o las mujeres, es que está guapo él y estamos casados y no me importa, nadie se da cuenta. Y de ahí al final yo hago lo que yo quiero y al final daños a terceros. Lastimamos y dañamos a aquella esposa, aquel esposo, y si hay hijos, imagínense. Es que voy a robar y comienza la balacera y ahí, oye, es mi vida, yo quiero robar y asaltar. Pero daños a terceros, muere gente que no tenía que ver nada en el asunto de mi pecado. Salió rascando. Mis hermanos, no, eso no se vale. O sea, vemos que claramente el pecado es algo serio y grave y destructivo, mis hermanos. Aparte que, por supuesto, que lo más importante, nos separa de Dios, vemos que también destruye a otras personas que tal vez no tenían nada que ver con el asunto. Así que, mis hermanos, pídale perdón a Dios. Como dice en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán blanqueados. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que en lugar de estar blancos como la lana, como la nieve, estamos manchados de tanto pecado. Pero dice, estemos a cuentas, dice el Señor. Pongámonos a cuentas, tranquilos, yo lo perdono, pero no vuelva a practicar el pecado. No se condene a usted mismo y no lastime y destruya a otras personas que por usted tener una mente egoísta está dañando a otras personas. Pongámonos a cuenta, mis hermanos, ahí lo acaba de decir en el libro de Isaías. Pídale perdón a Dios y antes de cometer un pecado, piensa en las consecuencias, no solo las que yo pueda tener hacia mí mismo, sino las consecuencias para todas las personas que van a salir afectadas. Porque no es justo. No es justo, primero, porque Jesús murió por usted. Y con practicar el pecado pisoteamos ese sacrificio. Y no es justo dañar a otras personas por mi pensamiento egoísta, por satisfacer los deseos de esta carne. Así que, mis hermanos, medite, piense antes de cometer un pecado. Primero, porque es pecado y nos aparta de Dios y nos condena. Y segundo, porque definitivamente lastima y destruye a muchas personas. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga y nos vemos la otra semana con un video nuevo. Hasta luego, bendiciones.